de relaciones sexuales ilícitas. Pero más allá de eso, más allá de entender exactamente qué es la fornicación, pues es necesario entender por qué pasan estas cosas, ¿verdad? Como si Dios nos ha dado sus reglas y nos ha dicho lo que debemos y lo que no debemos de hacer, si aún nosotros como cristianos se supone que somos un pueblo escogido, un pueblo santo para nuestro Dios, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Cuáles crees tú, Johnny, que serían las causas que llevan a las personas a cometer este tipo de pecado? Así es, Rafa, pues yo creo que las causas pueden ser muchas, pueden ser variadas las causas. Sin embargo, podemos mencionar algunas que pudieran ser las más comunes, o pudieran ser algunas causas bíblicas por las cuales muchos de nosotros pues no estamos exentos. Muchas personas pues caen en la fornicación, hablando específicamente del pueblo de Dios, hablando específicamente de los cristianos, porque sabemos que las personas que no lo son, como tú lo dijiste al principio, pues no es cosa extraña, es cosa aceptable. Pero algunas de las causas que nos llevan a la fornicación o que nos podrían llevar a practicar este pecado, por ejemplo, una de ellas puede ser la lascivia. Ahí algún diccionario, la definición de esta palabra dice deseo y actividad sexual exacerbados. O sea, la palabra exacerbado quiere decir hacer más fuerte o agravar algo. Entonces, es un deseo de actividad sexual fuerte o grave. Eso es lo que quiere decir lascivia. Otra definición sobre esta palabra es propensión a los deleites carnales. Propensión a los deleites carnales, esto quiere decir como cuando una persona pues está propensa al infarto, ¿verdad? Que es que está enferma de la presión y todo eso. El médico le dice que está propenso a tener un infarto, o sea que está cerca de tener esta gravedad. Entonces, así la lascivia es estar propensos o estar cerca a un deseo carnal, específicamente la fornicación que estamos hablando, un deseo sexual. Eso es lo que es la lascivia. Y si ponemos atención ahí en Gálatas 5:19, donde nos estamos basando, estos 4 primeros pecados que nos da el versículo 19 van entrelazados, van como una cadenita. Está hablando del adulterio, está hablando de la fornicación, de la inmundicia y de la lascivia. La lascivia, que también es traducida por otras versiones como malos pensamientos. Y si tomamos en cuenta las definiciones que ya mencionamos, son malos pensamientos sexuales. En Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, que quiere decir deseo fuerte, toda clase de impureza. Entonces, aquí yo subrayé de estos 3 versículos las frases vanidad de su mente, entendimiento entenebrecido y dureza de su corazón. Porque la lascivia va acompañado de esto, de la mente, de una mente vana, de un entendimiento entenebrecido y de un corazón pues que está lleno de basura o que está lleno de inmundicia. Entonces, esto es la lascivia, es un deseo sexual muy fuerte que comienza en la mente y en el pensamiento de la persona, pero que tarde que temprano se termina por consumar en la fornicación. Y aunque ya es un pecado el tenerlo en la mente, o sea, aunque ya es pecado la lascivia, antes de practicar el otro pecado que es la fornicación y que es la senda para la fornicación, lo único que estamos haciendo es dar pie
a estos pecados, o sea, es acumular pecados, como estar edificando una torre o una cadena de pecados que comienzan por lo más mínimo, o sea, por un pensamiento, y que terminan en una catástrofe, o sea, que terminan en inmundicia, adulterio, fornicación, lascivia y todo tipo de pecado. En Mateo 5, 27 y 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, no necesariamente físicamente, pero dice ahí el Señor, con ella en su corazón. Así que podemos ver que el tenerlo en la mente, el tener la lascivia, estos pensamientos sexuales, pues ya estamos cometiendo el pecado de la lascivia y esto nos va a llevar a la fornicación. Otra de las causas puede ser la ociosidad, que se le conoce como la madre de todos los vicios. La palabra ocioso quiere decir que está sin hacer nada o que es una persona inactiva, que está fuera de toda actividad, es una persona ociosa. Y la ociosidad también nos puede llevar a la fornicación, el estar viendo páginas eróticas en el internet, a través del celular o de nuestra computadora, estar viendo pornografía, revistas o fotografías de mujeres o hombres desnudos o desnudas, nos indica claramente la falta de actividad espiritual en una persona, la cual nos conduce claramente a la ociosidad, y esto también es una causa que nos lleva o que nos puede llevar a la fornicación. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, tenemos que tener cuidado con la lascivia, con la ociosidad, y también otra causa por la cual podemos llegar a la fornicación, a practicar la fornicación, es hacer el uso de los límites. Como seres humanos, como estudiantes, sabemos que la calificación menor para reprobar un examen o una materia, la calificación es de 5 para abajo y estamos reprobados. Y la calificación mínima para poder aprobar, pues es el 6. Del 6 en adelante y estamos aprobados, estamos del otro lado. ¿Y qué es lo que hacemos? Que buscamos la calificación más mínima para poder aprobar. Buscamos el 6 en vez de buscar el 10, y buscar el 6 es muy peligroso porque estamos en el límite, y un punto más o un punto menos pues nos puede dejar fuera de nuestro objetivo. Podemos ver a los que tenemos la oportunidad de viajar en un tranvía o en un metro, ¿verdad? Cómo ponen una línea o una franja de advertencia para que las personas hasta ahí lleguen o hasta ahí ya no pasen de esa franja. Pero ¿qué es lo que hacen las personas? Que están pisando esa línea, que están cada vez más cerca de esa línea en vez de estar más alejados. Entonces, pareciera que como seres humanos siempre estamos buscando el límite, estar al límite del pecado, al límite de la muerte, pendiendo de un hilo, en vez de estar alejados cada vez más de las cosas que nos dañan. Entonces, yo sé que puede haber más causas, pero estas son algunas de las causas más comunes y bíblicas por las cuales podemos caer en este pecado de la fornicación, Rafa. Fíjate que concuerdo contigo, y una de las cosas que tienen mucho que ver es la hipersexualización que estamos viviendo nosotros hoy en día. Básicamente no hay cosa que no se pueda vender si en el envase trae una mujer desnuda. Las letras explícitas de las canciones, yo quisiera decir que son sugerentes, ¿verdad? Pero hace tiempo que dejaron de ser sugerentes para pasar a ser explícitas. Las series que vemos en televisión, las novelas que salen en televisión, la ropa que cada vez es más inmodesta.
pues ha hecho que el mundo de hoy esté viviendo de esta manera. No es en balde que el embarazo en adolescentes pues cada vez sea más común, el tema del aborto legal sea algo más común, porque la gente está viviendo desenfrenadamente el tema de la sexualidad. Entonces, amén de que siempre ha habido gente lasciva, de gente ociosa, que no sabemos ser disciplinados, no establecemos nuestros límites, pues en este punto de la historia donde estamos viviendo una exagerada sexualización de cada una de las cosas, pues realmente es difícil mantener nuestra conciencia libre o limpia de este pecado, ya sea como dices tú, aún en nuestra mente, o en cualquier cosa, es algo realmente difícil que nosotros podríamos hacer. Pero bueno, muchas personas piensan